Hola, hoy resolveremos un problema para aprender a aplicar la ley de Faraday-Lenz. El problema dice que una espira circular de alambre de 5 centímetros de radio con 20 vueltas y resistencia eléctrica total de 120 ohm se ubica en una región donde hay un campo magnético uniforme que entra a la página, como se muestra en la figura. Este campo aumenta su magnitud con el tiempo a razón de, y viene una función b como función del tiempo, es igual a 0.05 teslas por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 0,3 teslas. Determine la fuerza electromotriz y la corriente inducidas en la espira a los 8 segundos. Para aplicar la ley de Faraday-Lenz, lo primero que tenemos que hacer es calcular el flujo magnético sobre la espira. Para calcular el flujo magnético sobre la espira, vamos a aplicar la definición de flujo magnético. El flujo magnético es la integral del producto punto del campo magnético con el vector dA. Y para aplicar esta ecuación necesito conocer primero quiénes son el vector de campo magnético y el vector dA. Pero para definir estos vectores tengo que dibujar primero un marco de referencia. Voy a decir que para acá será el eje X positivo, para acá será el eje Y positivo y entonces el eje Z quedaría saliendo del papel, saliendo de la página, para que el marco de referencia sea de mano derecha. Esto es muy importante en este tipo de problemas. Recordando rápidamente, un marco de referencia de mano derecha es aquel en el que yo alineo los dedos de mi mano derecha con el eje X positivo, giro los dedos hacia el eje Y, así, y el eje Z tiene que quedar alineado con el dedo pulgar. Ven que el dedo pulgar queda saliendo del papel, alineado con el eje Z positivo. Entonces, voy a escribir estos vectores. El vector de campo magnético será un vector cuya magnitud es 0.05 teslas por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado más 0,3 teslas. Y tiene dirección entrando a la página. Entrando a la página sería la dirección negativa del eje Z. Eso es menos K. Mientras que el vector dA va a ser un vector cuya magnitud es dA y su dirección tiene que ser perpendicular al plano de la espira. Si la espira está en el plano XY, la dirección perpendicular al plano XY puede ser la dirección positiva del eje Z o la dirección negativa del eje Z. Para quitar esa ambigüedad tenemos una convención. La convención dice que en el caso de que el vector de área pueda quedar en una dirección positiva o negativa que coincida con alguno de los ejes, se escoge la dirección positiva. Entonces vamos a decir que el vector dA va en la dirección positiva del eje Z. Eso es por convención, para que los signos en esta ecuación nos den correctos. Entonces hago el producto punto de estos dos vectores. Son dos vectores que son antiparalelos. Entonces el producto punto de B por dA será la magnitud de este vector 0,05. Voy a olvidarme de las unidades porque coinciden con unidades del sistema internacional y todo me va a dar en unidades del sistema internacional de unidades. Entonces, por t al cuadrado más 0,3 por la magnitud de este otro vector que es dA por el coseno del ángulo entre ellos dos. El vector de campo magnético está entrando al papel y el vector de A está saliendo del papel. Entonces el ángulo entre ellos dos va a ser 180 grados. Coseno de 180 grados. Y coseno de 180 grados es menos 1. Entonces esto da menos 0,05 t al cuadrado más 0,3
por dA. Eso lo puedo sustituir acá, en la definición del flujo magnético. Y entonces el flujo magnético sobre esta espira será la integral de menos 0.05 t al cuadrado más 0,3 por dA. Y si revisamos bien esta ecuación, el campo magnético que tenemos acá, la magnitud del campo magnético que tenemos acá, no depende del área, o sea, no depende de la posición, porque el problema dice que el campo magnético que hay en esta región es un campo magnético uniforme. Ese campo cambia con el tiempo, o sea, no es constante, pero sí es uniforme, o sea, tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio en todo momento. Como el campo es uniforme, se puede salir de esta integral, porque sería una constante para dA. Entonces yo puedo escribir esto como menos 0,05 t al cuadrado más 0,3 por la integral de dA. Y la integral de dA no sería más que el área de la espira. Que sería pi por r cuadrado, porque es una circunferencia. Por pi por 5 centímetros al cuadrado, que lo pasamos a metros, sería 0,05 metros al cuadrado. Y este sería el flujo magnético sobre la espira. Puedo calcular esto, multiplicar por pi y colocar el valor acá. Pero por el momento lo voy a dejar así y voy a seguir trabajando. Una vez que tengo calculado el flujo magnético sobre la espira, voy a aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday-Lenz dice que la fuerza electromotriz sobre la espira será igual a menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Y vemos que este es un flujo magnético que cambia con el tiempo. O sea, esta función me dice a mí cuál es el flujo magnético sobre la espira para cualquier instante. Para encontrar el flujo magnético en algún instante simplemente tengo que evaluar el valor de t adecuado en la función. Entonces, si quiero saber el flujo magnético a los 10 segundos, pongo t igual 10, calculo y obtengo un flujo magnético. Si quiero saber cuál es el flujo a los 12 segundos, pongo t igual 12, calculo y así con cualquier otro tiempo. Ahora hago la derivada de esta función. Esto sería este menos de la ley de Lenz con el menos que ya está, me daría un más. Se cancelan esos menos. Estos dos números son constantes. Pi por 0,05 al cuadrado. Eso no se vería afectado por la derivada. Lo que sí se ve afectado por la derivada es lo que está aquí adentro. Derivo esto, 0,05 por t al cuadrado, su derivada sería 2, voy a poner un paréntesis grande, por 0,05 por t. Hay que restar 1 a este 2. Más la derivada de 0,3. 0,3 sería una constante y la derivada de una constante sería 0. Entonces ahí terminaría. Y puedo calcular todas estas constantes que están acá para que acompañen a la t. Esto daría 7.85 por 10 a la menos 4 por t. Esta sería la función que me dice cuál es la fuerza electromotriz inducida en la espira para cualquier tiempo. El problema me pide la fuerza electromotriz inducida y la corriente en la espira a los 8 segundos. Entonces, para encontrar la fuerza electromotriz en t igual 8 segundos, simplemente cambio esta t por 8 segundos. Eso me daría 6.28 por 10 a la menos 3 voltios. En unidades de voltios,
porque esto es una fuerza electromotriz o una diferencia de potencial. Ahora, esta es la fuerza electromotriz inducida en la espira si la espira consistiese únicamente de una vuelta. Pero el problema me dice que esta espira circular tiene 20 vueltas. Entonces, esta fuerza electromotriz se verá multiplicada por el número de vueltas que tiene la espira. Eso puedo hacerlo desde antes, desde que escribí la ley de Faraday, poniendo una n acá, o simplemente multiplico la respuesta final por el número de vueltas. Es lo mismo, es equivalente. Entonces yo lo voy a hacer de esta otra manera. Voy a multiplicar ahora la fuerza electromotriz que conseguí para una espira por el número total de vueltas que tiene la espira. Entonces esto se multiplica por 20 vueltas y me da una fuerza electromotriz en t igual 8 segundos de 0.126 voltios. Si quiero calcular ahora la corriente inducida, puedo aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la fuerza electromotriz es igual a la corriente por la resistencia eléctrica. Entonces la corriente sería la fuerza electromotriz entre la resistencia. Simplemente divido los 0.126 voltios entre la resistencia. Esto sería 0.126 voltios entre la resistencia eléctrica total, que es 120 ohm. Me daría una corriente de 1.05 por 10 a la menos 3 amperios. O, si quiero, puedo escribir 1.05 miliamperios. Es lo mismo. Muy bien. Un detalle importante es que la fuerza electromotriz dio positivo porque yo fui respetando los signos de los vectores, escribí el signo de la ley de Lenz y lo utilicé en los cálculos que hice. Como la fuerza electromotriz me quedó positiva, eso quiere decir que la dirección de la corriente inducida en la espira es aquella dirección que haga que mi dedo pulgar quede alineado con el eje Z positivo. Entonces, si vengo acá al dibujo, alineo el dedo pulgar con el eje Z positivo, sería así, y entonces la corriente en la espira debe quedar circulando de esta manera. O sea, la corriente en la espira lleva este sentido, la corriente inducida. Puedo escribirlo ahí al final, que la corriente inducida irá en dirección antihoraria. Esa es la dirección que gira en forma contraria a las manecillas del reloj. Aquí puedo ponerlo en dirección antihoraria. Y con eso el problema quedaría totalmente resuelto. La fuerza electromotriz inducida a los 8 segundos es 0.126 voltios. La corriente será de 1.05 miliamperios y va en dirección antihoraria. Hasta la próxima.